Viajar con la familia era un sueño antiguo. Veía esas fotos de madres y abuelas sonriendo frente a monumentos famosos, y pensaba, algún día será mi turno. Algún día estaré junto a mi hija y mi nieta, creando recuerdos que ninguna distancia podrá borrar. Pero en la víspera del viaje, mi hija gritó, mis suegros van al viaje, tú no. Como si yo fuera solo un estorbo. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Me llamo Rosa María Castillo, tengo 68 años, soy viuda desde hace 12, y durante casi toda mi vida fui quien sostuvo todo en silencio, las cuentas, las penas, las palabras que me tragué. Hasta ese día. El día en que decidí que ya no sería invisible. Nunca me había subido a un avión. Ni siquiera tenía pasaporte porque, hasta hace poco, yo juraba que mi lugar estaba aquí, en mi casa sencilla, entre las macetas llenas de tierra vieja y las tazas de loza con asas rotas que nadie quiere pero que yo no puedo tirar. Pero cuando Verónica me dijo que Camila cumpliría 15 y que estaba pensando en un viaje familiar para celebrarlo, sentí algo que hace años no sentía. Me emocioné. No lo dije en voz alta, claro, porque en esta familia las emociones no se celebran, se suponen. Pero sí, en silencio, me ilusioné como niña. Pensé que ese viaje podía ser el momento donde, por fin, nos veríamos todas con otros ojos. Como mujeres. Como historia viva. Me ofrecía ayudar con lo que hiciera falta. No porque me lo pidieran, porque ya hace rato que nadie me pide nada, sino porque así soy yo. Siempre me nace servir. Cosí los vestidos que Camila usaría en la sesión de fotos, lavé la ropa de playa de todos, hasta la del marido de Verónica, que nunca me ha dado ni un gracias decente. Hice las cuentas de lo que faltaba y, sin decir mucho, saqué mi tarjeta de crédito y cubrí la diferencia. No me dolió, la verdad. Me dolería más no estar. Me dolería quedarme fuera de algo tan importante. Pensé que si ponía de mi parte, nadie tendría excusa para excluirme. Y eso, ahora lo veo, fue mi gran ingenuidad. Pasé semanas soñando despierta con la arena, el sol, el mar. Pero más que nada, con el simple hecho de pertenecer. De estar en la foto. De no ser la que toma la foto, sino la que también sonríe en ella. Preparé mis cosas con cuidado. Compré un sombrero que me pareció bonito, aunque sé que a Verónica no le gustan los adornos. Muy llamativos, suele decir. Pero esta vez no me importó. Yo también tenía derecho a sentirme bonita. Hasta me pinté el pelo con un tinte barato que me quemó un poco el cuero cabelludo, pero que me dejó una ilusión de reflejo caoba en las canas. El día antes del viaje, nos reunimos todos en la casa para cenar juntos. Yo preparé las enchiladas como siempre le han gustado a Camila. Estaba feliz. Cansada, pero feliz. Serví los platos con una sonrisa, y no lo niego, esperaba un abrazo, un gracias, abue, algo. Y cuando no llegó, me dije que no importaba. Que lo importante era que íbamos a estar juntas. Que eso bastaba. Qué tonta fui. Porque esa noche, todo lo que había construido en silencio se desmoronó con una frase que todavía me duele más de lo que puedo admitir. Estaban discutiendo por los asientos del transporte al aeropuerto. Todos hablaban al mismo tiempo, menos yo. Porque ya me acostumbré a guardar silencio cuando hay ruido. Fue entonces que Verónica, mi hija, se paró con voz fuerte y dijo sin rodeos: mis suegros van al viaje, tú no. Ya no hay espacio para ti. Además, mamá, te cansas fácil, no queremos complicaciones. Nadie la contradijo. Nadie dijo nada. Solo hubo un silencio incómodo. Un silencio que me envolvió como una sábana fría. Y yo no dije ni una palabra. Me tragué todo. La rabia, la humillación, la tristeza. Sentí que me encogía. No físicamente, pero por dentro. Como si me hubiera vuelto pequeña, inútil, prescindible. Y, sin embargo, no lloré. Me dolió, claro. Me dolió en lo más hondo. Pero había algo distinto en mí esa noche. Algo que no sabía que tenía. Tal vez era dignidad. Tal vez era cansancio. O tal vez, simplemente,
era que ya no me quedaban lágrimas para darles. Porque uno también se cansa de ser buena a cambio de nada. Subí a mi cuarto con la cena todavía en el estómago, como una piedra. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido. Me senté en la orilla de la cama. Vi mi maleta, lista desde hacía días. Y ahí me quedé un buen rato, sin pensar en nada y sintiéndolo todo. No quise mirar el espejo. Me daba miedo verme. Me daba miedo descubrir si todavía había algo de mí en esos ojos tristes que tantas veces fingieron estar bien. Respiré hondo. Cerré los puños. No por rabia, por no quebrarme. Por no salir corriendo a pedir perdón por algo que no hice. Me recosté un poco y cerré los ojos, pero no dormí. Escuchaba las risas abajo. La voz de mi yerno contando chistes, la de Verónica mandando mensajes de voz. Camila ya no decía nada. Supongo que notó algo. O tal vez ya está aprendiendo a ignorar lo incómodo, como hacen los adultos. Sentí una punzada en el pecho, como si algo se arrancara. No fue físico. Fue como una pérdida. Como si de pronto entendiera que ya no era parte del nosotros. Que me habían puesto, sin decirlo, en el lugar de la carga. No bajé a despedirme. No tuve fuerzas. Solo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía las hojas del limonero. Y pensé, así me siento yo, como esas hojas secas que caen y nadie recoge. Fue ahí, en ese silencio oscuro, que una idea empezó a tomar forma dentro de mí. Una idea suave, sin rabia, sin gritos. Una idea que parecía decir, ya basta, Rosa. Ya basta de poner la otra mejilla. Esa noche no dormí, pero algo en mí despertó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que merecía más. No lujos, no viajes, no flores. Solo respeto. Solo un lugar. Y si no me lo daban, tal vez había llegado el momento de tomarlo. Subí las escaleras sin mirar a nadie, como si mis pies supieran lo que mi corazón no quería aceptar. No hice preguntas, no pedí explicaciones. Porque cuando uno ya ha vivido suficientes rechazos, se vuelve experto en tragar silencio. En lugar de llorar, me senté al borde de la cama, respirando despacito, como si al exhalar pudiera vaciar también el dolor. Me repetí, no pasa nada, Rosa, ya estás acostumbrada. Pero era mentira. Nunca te acostumbras del todo a que tu hija te saque de su vida con una frase. Nunca. La maleta estaba en el rincón, cerrada, lista desde hacía días. La había preparado con tanto cuidado, dobladito todo, como me enseñó mi mamá cuando yo era niña y creíamos que con orden bastaba para tener una vida tranquila. Había guardado también una crema para el sol que me regaló Camila en Navidad, como si fuera un símbolo de que sí pensaban en mí. ¡Qué ironía! Me acerqué a la maleta, pasé la mano por encima, sintiendo la textura del cierre, la ilusión que me había costado tanto construir. Y ahí mismo la cerré otra vez, con un clic seco, que sonó más fuerte que cualquier grito. Me acosté sin cambiarme la ropa, sin lavarme la cara. No era por tristeza, era por desbordamiento. ¿Has sentido eso? Como si dentro de ti hubiera un lago que ya no puede contener una gota más. Cerré los ojos, no para dormir, sino para no ver. Porque si me veía en el espejo, tal vez me rompería. Y yo ya no quería romperme frente a nadie. En esta casa, las lágrimas incomodan. Y yo ya incomodaba demasiado sin llorar. En mi cabeza, una película que no pedí empezaba a reproducirse. Recordé las veces que cuidé a Camila de bebé, cuando Verónica tenía que irse a trabajar y me dejaba a la niña con fiebre y sin explicación. Recordé las mañanas en que me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Los domingos que me pasaba cocinando mientras ellos se iban a pasear. Recordé el día que estuve hospitalizada y nadie vino a verme hasta el cuarto día. Verónica me llevó unas flores marchitas, y dijo, es que no sabíamos si era tan grave. Pero sí lo era. No en el cuerpo, en el alma. Me pregunté en qué momento me convertí en estorbo. ¿Cuándo fue que pasé de ser madre a ser una carga? Tal vez cuando dejé de decir lo que sentía. Tal vez cuando empecé a agradecer las migajas de afecto como si fueran manjares. Me equivoqué. Me equivoqué al pensar que callar era amar. Que servir era suficiente. Que poner a los demás primero era noble. No lo es cuando te borra. No lo es cuando ni siquiera te consideran parte del plan. Escuché pasos en el pasillo, voces bajas,
una puerta cerrarse. Nadie subió a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Me sentí como un mueble viejo, útil durante años, pero ahora estorbando en la sala nueva. No era rabia lo que sentía. Era algo más profundo. Como si el alma se me hiciera chiquita. Como si por dentro me volviera invisible hasta para mí misma. Cerré los ojos otra vez y pensé en mi madre, que también vivió en silencio. Me pregunté si ella también se sintió así, tantas veces, sin decirlo nunca. Ahí, en la oscuridad, me prometí algo. No iba a suplicar. No iba a pedir que me dejaran ir. Si no veían mi valor, no era mi culpa. Ya había dado tanto, demasiado. Lo que había en esa maleta no eran solo trajes de baño y sandalias. Era mi deseo de ser vista. Mi esperanza de ser parte. Y si ese deseo no tenía lugar en sus planes, entonces ya no tenía por qué estar mendigando espacio. Mi espalda dolía del cansancio, pero no me moví. Me quedé así, inmóvil, como quien espera que pase la tormenta. Y sin embargo, por dentro, algo se movía. Una fuerza que no sabía que tenía. Una idea que empezaba a tomar forma, chiquita, pero firme. No era venganza. Era dignidad. Y esa palabra, que por años me había parecido fría, ahora me parecía justa, cálida, como un abrigo en medio de tanto hielo. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Las ramas del árbol golpeaban la ventana y pensé, eso soy yo, sigo aquí, aunque intenten ignorarme. No sé en qué momento me dormí. Tal vez fue más bien que me rendí al cansancio. Pero lo que sí sé, es que esa noche, aunque no lo dije en voz alta, decidí que nunca más iba a dejar que me hicieran sentir como si no merecía estar. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo que pensaba. El cuerpo me dolía, como si hubiera trabajado 12 horas seguidas, pero no era el cuerpo, era otra cosa. Era el alma, que cuando se le rompe el respeto, se encorva. Me puse la bata y bajé en silencio a la cocina. No esperaba encontrar a nadie. Todos seguían durmiendo o fingiendo dormir, eso no lo sabré nunca. Encendí la cafetera con movimientos lentos, como si cada paso me ayudara a recordar quién soy. Y entonces, mientras el aroma del café llenaba el aire, se me vino a la mente un pensamiento tan claro que me hizo detenerme en seco. ¿Y si no van? No lo pensé con rabia. No lo deseaba por venganza. Pero me di cuenta, por primera vez en mucho tiempo, que todo eso, lo que estaba por ocurrir, ese viaje, esas vacaciones de ensueño que ellos me habían arrebatado, estaba sostenido por mí. Por mi esfuerzo, por mi dinero, por mis contactos. Y yo, que toda la vida me había considerado humilde, entendí que también tenía poder. No ese poder que grita o humilla. No. El poder de quien ha sostenido todo en silencio y de pronto se da cuenta de que si suelta, todo cae. Fui hasta mi cuarto, saqué la carpeta donde guardo los documentos importantes y empecé a revisar los comprobantes. Los boletos de avión, la reserva del hotel, el transporte del aeropuerto. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Porque claro, ellos no tienen buena calificación crediticia. Porque claro, yo soy la responsable. ¡Qué ironía! Usan mi nombre, pero no me quieren presente. Pagan con mi esfuerzo, pero me dicen que estorbo. Ahí fue donde ya no sentí tristeza. Sentí claridad. Una calma que asusta por lo firme que se siente. Saqué mi celular, busqué el número de Juan, mi amigo desde hace años, que ahora trabaja en la agencia de viajes, y me detuve un segundo antes de llamarlo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Escuché el sonido del reloj de pared, ese que fue de mi madre y que siempre marcó los momentos difíciles de mi vida. Y sin darme cuenta, apreté el botón verde y marqué. Sonó una vez, dos, y al tercer timbre, escuché su voz. Rosita, qué gusto saludarte, ¿todo bien con el viaje? Y entonces, sin tartamudear, sin pedir permiso, le dije lo que tenía que decir. Juan, necesito que canceles todo lo que esté a mi nombre. Sí, todo. Boletos, hotel, traslados, todo. Hubo un breve silencio. Lo sentí tragar saliva al otro lado. ¿Estás segura, Rosa? Preguntó con esa voz suave que siempre usó cuando me veía a punto de llorar en las juntas escolares. Y yo, más firme que nunca, respondí, sí. Y por favor, que se notifique de inmediato. No hubo reproches.
No hubo sermones. Juan solo dijo: «Entiendo perfectamente, señora Rosa. Será un placer atenderla pronto, sola». Colgué con el corazón latiendo fuerte. Me senté en la cama y sentí que acababa de hacer algo enorme. No por dañar a nadie. No por castigo. Lo hice por mí. Porque si alguien va a usar mi nombre, que sea para incluirme, no para excluirme. Porque ya no quiero sostener sonrisas ajenas mientras la mía se desvanece. Porque merezco, aunque sea una vez en la vida, decir: no, así no. Y fue entonces que me miré en el espejo, y por fin me reconocí. Esa mañana fue extrañamente silenciosa. Tal vez porque cada uno sabía, en el fondo, que algo estaba fuera de lugar. Verónica andaba por la casa dando órdenes suaves, como si no quisiera alborotar el ambiente. Camila estaba sentada en el sofá, viendo su celular, pero sin esa alegría que suele tener. Y yo estaba en el jardín, regando las plantas como lo hago desde hace años, como si ese pequeño ritual fuera el único pedazo de paz que nadie me ha quitado. Las gotas caían sobre las hojas verdes, una a una, como si el agua también supiera que algo estaba por quebrarse. Yo no tenía nada que decirles. Ya había dicho todo lo que tenía que decir con ese clic del teléfono, con esa llamada a Juan. Lo demás ya no dependía de mí. El mundo seguía girando, pero esta vez no iba a moverme para seguirlo. Porque por primera vez en mucho tiempo, me quedé quieta, y dejé que los demás sintieran el vacío de mi ausencia. Que notaran lo que pasa cuando una mujer deja de ser tapete y se convierte en frontera. El sol apenas comenzaba a calentar cuando Verónica salió al porche con su celular en la mano. Tenía el ceño fruncido. «¿Qué es esto?», dijo, más para sí misma que para los demás. Luego apretó la pantalla, como queriendo confirmar que lo que veía era real. La notificación era clara: cancelación confirmada. Boleto y hospedaje anulados a solicitud del titular, Rosa María Castillo. La leí de reojo. No necesitaba verla entera. Yo misma la había provocado. «Mamá», gritó, ahora sí en voz alta. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Corrió hacia mí, con una mezcla de susto, enojo y vergüenza. Detrás de ella, su esposo y los suegros comenzaron a levantar la voz también, todos hablando al mismo tiempo, todos confundidos. Pero yo seguí regando mis plantas. Como si sus gritos no fueran más que zumbidos. Como si el mundo ya no tuviera permiso de interrumpir mi calma. Me agaché para acomodar una maceta que se había ladeado con el viento. «Mamá, ¿me estás escuchando? Nos cancelaron todo». Insistía Verónica, como si yo fuera una niña a la que hay que corregir. Entonces me enderecé, limpié mis manos con un trapo viejo, la miré a los ojos por primera vez en días, y le dije lo más sencillo del mundo: solo cancelé lo que pagué. Al parecer, no iba, no. Se hizo un silencio raro. Uno de esos que no tienen ruido, pero sí peso. Nadie supo qué responder. Camila bajó la mirada. Los suegros se miraron entre ellos. Y Verónica. Verónica parecía una niña regañada, confundida, sorprendida de que su madre, la de siempre, la que calla, la que aguanta, la que nunca se impone, hubiera sido capaz de algo así. No grité. No me defendí. No les expliqué nada. Porque ya no me nace justificarme. Porque el respeto no se mendiga ni se ruega. Se exige con actos. Y si ellos no lo vieron venir, es porque nunca imaginaron que yo tuviera el valor de defenderme de forma tan simple y tan contundente. No con palabras. Con límites. Volvieron a entrar todos a la casa. La rabia era visible. Las maletas quedaron ahí, como cuerpos sin dueño. Yo me quedé en el jardín, terminando de regar, sintiendo por dentro algo que se parecía mucho a la libertad. Por primera vez en años, no me sentí culpable por cuidar de mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han hecho sentir como si no pertenecieras a tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Porque nadie merece ser echado de la mesa que ayudó a poner. El resto del día transcurrió como si la casa hubiera sido golpeada por un huracán invisible. Nadie hablaba directamente conmigo, pero podía sentir el eco de mi decisión en cada mirada, en cada silencio tenso. Los suegros de Verónica estaban indignados, caminando de un lado a otro como si su honor hubiera sido atacado. Se encerraron en la habitación de huéspedes sin siquiera despedirse. Mi yerno, por su parte, solo dijo una vez: «Esto es una falta de respeto,
antes de desaparecer al volante de su camioneta. Y Verónica. Bueno, Verónica dejó de hablarme. Se movía como un fantasma molesto, golpeando puertas, haciendo llamadas, mandando mensajes, tratando de arreglar todo lo que, según ella, yo había arruinado. Pero yo no me sentía culpable. No esta vez. Por primera vez en mi vida, el silencio me protegía. Ya no era ese silencio que traga lágrimas o que oculta tristezas. No. Este era un silencio nuevo. Uno que dice, no necesito explicarte nada. Si no lo ves, no lo entenderías aunque hablara. Me senté en el comedor sola, tomé un café frío que nadie más tocó, y por primera vez, no me apuré a limpiar los platos ajenos. Porque ya no estaba dispuesta a seguir limpiando las sobras de la indiferencia. Camila fue la única que pareció notar algo más allá del escándalo. La vi pasar varias veces por el pasillo, con el ceño fruncido, observando de reojo, como si estuviera haciendo un esfuerzo por entender. No dijo nada. No preguntó nada. Pero en sus ojos había algo que me conmovió. Duda. Duda de lo que escuchaba. Duda de lo que creía. Duda de esa versión de mí que seguramente le contaron, la abuela que exagera, que no se adapta, que siempre quiere ser el centro. Tal vez por primera vez en su vida, empezó a ver con sus propios ojos. En la tarde, me encerré en mi cuarto a leer, o al menos lo intenté. Pero el ruido de la casa me impedía concentrarme. Escuchaba a Verónica hablar con aerolíneas, con agencias, con quien fuera, tratando de salvar lo insalvable. En un momento, pasó frente a mi puerta y murmuró en voz baja, «No sé cómo pudiste hacer esto, mamá». No respondí. Porque cuando alguien solo ve su lado de la historia, cualquier explicación parece un ataque. Y yo ya estaba cansada de defenderme por haber amado demasiado. Casi al anochecer, escuché 3 golpecitos suaves en mi puerta. No eran de Verónica. No eran de nadie más que de Camila. «Abue», dijo con voz tímida. Me levanté. Abrí despacio. Ella estaba ahí, parada, con los ojos húmedos. No dijo nada. No preguntó nada. Solo se lanzó a mis brazos, como cuando era chiquita y se asustaba con los truenos. La abracé. Y en ese abrazo, entendí que mi decisión había sembrado algo. Tal vez dolor, sí, pero también verdad. Y las verdades, cuando se siembran con amor, terminan floreciendo, aunque duela. Ella se quedó conmigo un rato. No hablamos. No hacía falta. En su silencio, había más compasión que en 1000 discursos. Me sostuvo las manos, me acarició los dedos, me vio con esa mirada que solo tienen los que comienzan a comprender. Y ahí supe que, aunque tal vez mi hija no lo entendiera todavía, su hija sí lo haría algún día. Porque el respeto se aprende cuando se presencia. Y ella acababa de ver el mío, por fin, de pie. Desperté más temprano de lo normal, sin necesidad de alarma, sin necesidad de motivos. El cuerpo se me movía como por costumbre, pero la mente estaba fija en un solo punto. ¿Cuándo fue que dejé de ser vista? Caminé hasta la cocina y puse a hervir agua para mi café. Las tazas seguían en su lugar, la loza vieja de siempre, pero yo ya no era la misma. Me senté con la espalda recta, como si fuera una mujer que aún está esperando que le pregunten cómo se siente. Y no, nadie lo hizo. Nadie preguntó si dormí, si me dolió, si me arrepentí. Solo se escuchaba el silencio cómodo de los demás, y el mío, cada vez más digno. Después de desayunar sola, subí al cuarto que una vez fue de Camila y ahora sirve de bodega. Ahí guardo cosas que ya no uso, pero que no puedo tirar. Abrí una caja azul donde tengo fotos, cartas, recuerdos que nunca enseñé. Entre esas cosas, había postales que nunca recibieron respuesta, dibujos que Camila me hacía de niña, y una libreta vieja donde alguna vez escribí recetas que ya nadie me pide cocinar. La tomé con las manos temblorosas. La abrí. Y ahí estaba mi letra, firme, redonda, esperanzada. ¿Quién era esa mujer que anotaba con ilusión? ¿Dónde quedó? Recordé los cumpleaños donde cociné para todos, aunque a nadie le importara si yo me sentaba a comer o no. Esos años en que hacía la piñata, la gelatina tricolor, el pastel de 3 leches, y al final, terminaba limpiando sola mientras los demás reían en el patio. Pensé en las veces que, en Navidad, regalé más de lo que podía permitirme. Los suéteres tejidos, los juguetes envueltos con mimo, los detallitos comprados en pagos chiquitos. Y nadie lo notaba.
porque parecía que si una madre no se desvive, entonces no quiere lo suficiente. Me vino a la mente el día que me enfermé de gravedad, hace 5 años. Fui al hospital sola, sin escándalos, sin drama. Me pusieron suero, me hicieron estudios, y cuando preguntaron quién podía venir por mí, no supe qué decir. A la 4ª noche, Verónica apareció. Dijo que no sabía que era tan grave. Me trajo flores marchitas y una botella de agua. No preguntó cómo me sentía. Solo dijo, avísanos la próxima vez. La próxima vez. Como si fuera yo quien falla en comunicar. Como si ser madre significara no poder quebrarse nunca. Recordé también los fines de semana en que me quedaba con Camila mientras ellos salían. Es que tú la cuidas mejor, decían. Y yo lo hacía, claro, con gusto, con ternura. Le contaba cuentos, le preparaba leche con canela, le acariciaba la frente hasta que se dormía. Nunca me quejé, nunca cobré. Pero en esos silencios, empecé a desaparecer. Porque cuando una mujer sirve siempre, la gente empieza a verla como un mueble útil, no como un ser humano que también necesita ser atendido. Fui hasta el armario y saqué un álbum antiguo. Lo abrí en la cama y comencé a pasar las páginas con cuidado. Ahí estaba yo, más joven, más delgada, con los ojos grandes y los sueños intactos. Sonriendo en bautizos, en primeras comuniones, en graduaciones. Siempre al fondo, siempre en las orillas. Como si desde siempre me hubiera entrenado para no molestar con mi presencia. Me miré detenidamente en una de esas fotos y me dije, ya basta. Porque una cosa es ser modesta, y otra muy distinta es volverse invisible por costumbre. Seguí pasando páginas hasta llegar a una en particular. Una que me dolió como aguijón. Era una foto de Verónica y Camila en la playa, de hace unos años, cuando me dijeron que no podían llevarme por presupuesto. La reconocí de inmediato. Era esa sonrisa que conozco de lejos. Esa playa que yo tanto había querido conocer. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Con los dedos firmes, arranqué la foto del álbum y la doblé por la mitad, despacio, sintiendo el crujido del papel como si fuera mi propia voz quebrándose. No la rompí por rencor. La rompí porque no quiero seguir guardando momentos donde no estuve. No quiero conservar recuerdos que me dolieron más que me alegraron. Guardar esas imágenes es como tener cicatrices colgadas en la pared. Y yo ya tengo suficientes en la piel y en el alma. No necesito más pruebas de que siempre fui la última en la fila. Tiré la foto a la basura. No con furia. Con decisión. Como quien por fin limpia el cajón que tenía miedo de abrir. Me quedé en la cama un rato más, mirando el techo. Pensando en cuántas veces me conformé con lo mínimo. Con un saludo apurado. Con un feliz cumpleaños por mensaje. Con un beso en la frente a las prisas. Y me pregunté, ¿por qué las madres nos conformamos con tan poco? ¿Por qué pensamos que recibir algo ya es suficiente, aunque sea tarde, aunque sea sin ganas? Tal vez porque nos enseñaron que amar es dar, sin esperar. Pero ahora sé que eso solo es válido cuando también te dan un poco a cambio. Aunque sea una mirada. Aunque sea un gracias. El día se fue haciendo más claro, pero yo seguía ahí, con la libreta en una mano y el corazón en la otra. Empecé a escribir algo. No sabía qué era. Solo necesitaba soltarlo. Palabras sueltas. Pensamientos viejos. Me salieron frases como, no me arrepiento de haber amado tanto. Pero sí me duele no haberlo notado antes. Nunca es tarde para verse con dignidad. Me sorprendí de lo que había dentro de mí. Y entendí que no estoy vacía, solo estaba callada. Antes de cerrar el álbum, vi una última foto. Una donde estoy abrazando a Camila recién nacida. Fue tomada por alguien más, tal vez una enfermera. Ahí estoy yo, sin maquillaje, despeinada, con los ojos hinchados, pero feliz. La abracé con todo el cuerpo, como si fuera parte de mí. Porque lo era. Lo sigue siendo. Esa foto no la arranqué. La besé. Y la devolví a su lugar. Porque en ella, al menos, sí estaba yo. Presente. Completa. Y con amor. Cerré el álbum con las manos suaves, no temblorosas. No me sentía débil. Me sentía despierta. Como si por fin estuviera haciendo espacio para una nueva versión de mí.
Una que ya no guarda lo que duele. Una que no se conforma con menos. Una que, aunque haya sido invisible para los demás, está dispuesta a volverse muy visible para sí misma. No había pasado ni un día completo desde la cancelación, y ya empezaba a recibir llamadas de números que no conocía. No contesté. No porque tuviera miedo, sino porque quería elegir con quién hablar. Uno se acostumbra tanto a estar disponible para todos, que olvida que también tiene derecho a decir ahora no. Estaba en el jardín otra vez, quitando las hojas secas de mis geranios, cuando sonó el timbre. Me limpié las manos con un trapo y fui hacia la puerta sin prisa. Y ahí estaba él, Juan, de pie, con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores en la mano. «Hola, Rosita», me dijo, como lo hacía cuando íbamos juntos a la secundaria. Su voz no había cambiado mucho. Seguía teniendo ese tono amable, de quien sabe escuchar más de lo que habla. Le hice pasar. Puso las flores sobre la mesa como si fueran un símbolo de tregua, aunque entre nosotros nunca hubo guerra. Nos sentamos en la sala, y por un instante, todo pareció volver a un tiempo más suave. Vine a verte porque creo que nadie más lo hará como se debe. Me miró con sinceridad, y supe que no venía solo por negocios. Me sirvió el café como si estuviera en su casa. Lo tomó con confianza. Y después de unos minutos de charla, me dijo algo que me dejó sin palabras. He preparado una propuesta especial para ti. Un viaje solo tuyo. Con calma, con belleza, con lugares que siempre mencionabas cuando éramos adolescentes. ¿Recuerdas que soñabas con ver las pirámides? Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque me emocioné de que alguien recordara algo mío, sin tener que recordárselo. Juan sacó un sobre de su maletín. Lo abrió y puso sobre la mesa una serie de folletos, fechas, itinerarios. Todo hecho a mano. Todo pensado para una sola persona. Yo. Me explicó con paciencia, con ese cuidado que pocas veces recibo. No es un paquete comercial. Es una invitación personal. A reencontrarte contigo. Y si decides ir, yo mismo me encargo de todo. Me costó creerlo. No por él, sino porque durante años pensé que los viajes eran para otros. Para las familias felices. Para las parejas. Para los jóvenes. Nunca para una mujer como yo. ¿Y si me pierdo?, pregunté, con una risa nerviosa. Te encontrarás, respondió él, sin dudar. Y no sé qué fue lo que me tocó más, si sus palabras o la seguridad con la que las dijo. Hacía mucho que nadie creía tanto en mí. Me sentí como una niña a punto de subirse a un columpio por primera vez. Dudando, pero queriendo volar. Me recargué en el respaldo de la silla, cerré los ojos un momento y dejé que la idea entrara en mi pecho. ¿Un viaje para mí? ¿De verdad? ¿Y por qué no? Le pedí que me diera un par de días para decidir. Él asintió, pero antes de irse, me miró con firmeza. Tú ya decidiste, Rosa. Solo estás esperando darte permiso. Y tenía razón, porque en mi corazón, la respuesta ya estaba. Quería ir. No para escapar. No para restregarle a nadie mi valor. Quería ir, para volver a mí. Para descubrir qué más hay allá afuera. Para probar que todavía tengo camino. Que mi historia no se terminó cuando me hicieron a un lado. Esa noche dormí diferente. No tranquila, no agitada. Diferente. Como si dentro de mí hubiera una nueva semilla. Un fuego pequeño, pero encendido. Soñé con lugares que nunca he visto. Con comidas que nunca he probado. Con cielos distintos al de este patio. Y en todos esos sueños, estaba sola, sí, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Y eso era nuevo. Nunca supe lo que era elegir algo solo para mí. Siempre fui la que se adaptaba, la que se quedaba, la que decía no importa. Pero ahora sí importaba. Yo importaba. Al día siguiente, saqué un cuaderno nuevo. Lo tenía guardado desde hace años. Lo abrí en la primera página y escribí en grande: Viaje de Rosa María Castillo. No sabía a dónde exactamente. No tenía todo claro. Pero esa frase fue el primer paso. Luego anoté: ropa cómoda, cámara, libreta para escribir. Mi corazón latía rápido. Como si en lugar de estar planificando un viaje, estuviera regresando a casa. A la casa que soy yo misma.
Una que olvidé habitar durante demasiado tiempo. Verónica no volvió a hablarme ese día. Ni su esposo. Los suegros ya se habían ido. Camila se quedó en su cuarto. El ambiente seguía denso, pero a mí ya no me dolía igual. Porque ahora tenía algo más fuerte que la tristeza. Dirección. Un destino. Y sobre todo, el permiso para moverme hacia él. Ya no necesitaba aprobación. Solo claridad. Y esa, por fin, la tenía. Cuando Juan pasó a recoger los papeles firmados 3 días después, me encontró lista. Tenía los documentos en una carpeta, mi pasaporte en regla, y una sonrisa nueva. ¿Lista?, preguntó. Listísima, respondí. Me abrazó sin decir nada. A veces el cuerpo entiende lo que las palabras no alcanzan. Y el mío, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero. Con propósito. Con alas. Después que se fue, me quedé sola. Pero no me sentía sola. Caminé por la casa como si fuera mía otra vez. Toqué las paredes. Abrí las ventanas. Dejé entrar la luz. Y me repetí una frase que aún hoy no olvido. Este viaje no es un lujo. Es un acto de justicia. Porque después de años viviendo para los demás, también tengo derecho a vivir un pedacito para mí. Y eso también es amor. No pasó mucho tiempo antes de que Verónica se enterara. Bastó una llamada equivocada a la gente de viajes para que todo saliera a la luz. Me la imagino mirando su celular, con el ceño fruncido y la voz alzándose como siempre que algo no le gusta. ¿Cómo que mi mamá tiene una reserva nueva, un viaje sola? La conozco. Sé exactamente cómo reaccionó. No fue preocupación. Fue sorpresa. Descontrol. Porque mi hija, por más que tenga su vida hecha, nunca imaginó que yo pudiera tener planes sin incluirla, sin pedirle permiso, sin avisarle antes. Me llamó a media mañana. No con tono dulce, sino con ese que usa cuando quiere manipular sin sonar obvia. Mamá, ¿qué es eso de que te vas de viaje? No me apresuré en responder. Le dije, tranquila, un viaje para mí. Solo mío. Hubo un silencio incómodo. ¿Y no podías esperar? Íbamos a ir todas. Podríamos hacerlo después. Ahí fue donde me di cuenta de algo importante. Nunca fue por mí. Nunca fue un vamos contigo. Era un vas si cabe, un vas si no estorbas, un vas si no molestas. Y yo ya no quería vivir con esas condiciones. Le expliqué, sin drama, Verónica, yo ya esperé toda mi vida. Ya no espero más. No fue un reclamo. Fue un hecho. Ella se quedó callada. Como si de pronto no supiera con quién hablaba. Porque yo no era la mamá sumisa, la que aguanta, la que se echa la culpa para no incomodar. Yo era una mujer que, después de tanto dar, por fin se estaba dando a sí misma. Y Camila, ¿no crees que le va a doler que no vayas? Me lanzó como última carta. A ella no le va a doler verme irme. Le dolía verme quedarme en silencio, le respondí. Después de colgar, me senté frente a la ventana. El sol entraba con fuerza y pintaba mi sala con un tono que no recordaba. Era como si mi propia casa me viera distinta. Como si los objetos, las paredes, las cortinas viejas, supieran que algo había cambiado en mí. No era que me hubiera vuelto egoísta. Era que, por fin, entendía que la bondad también necesita límites. Que el amor no es amor si te hace pequeña, si te borra, si te vuelve invisible. Ya no quería más amor condicional. Quería dignidad. Ese día no hubo mensajes de seguimiento. Nadie vino a hablarme. Pero algo se movía. Podía sentirlo en el ambiente, en las vibraciones de los pasos en el pasillo, en el murmullo de Camila detrás de la puerta. Y aunque nadie lo decía, sabían que no estaba jugando. Que esta vez, lo decía en serio. Que mi no era completo. Que mi sí ya no necesitaba su validación. Porque cuando una mujer mayor toma una decisión firme, el mundo tiembla, pero también la empieza a mirar distinto. Pasé la tarde preparando una lista. Cosas pequeñas, medicamentos, protector solar, mis lentes para leer. No sabía cuántas veces alguien me había dicho que ya estaba grande para andar sola. Lo pensaba mientras escribía. Y me reía. Porque si estoy grande para viajar, ¿no estoy grande también para que me respeten? Si soy lo suficientemente adulta para criar,
cuidar, sostener y servir. ¿Por qué no lo soy para vivir un poco? Me miré al espejo. No me vi vieja. Me vi viva. Y eso era nuevo. En la noche, Camila tocó mi puerta. Tenía una carita seria, de esas que pone cuando va a decir algo que le cuesta. Se sentó a mi lado y me preguntó, bajito, ¿de verdad te vas, abue? Le respondí que sí, que me iba, pero no lejos. Me iba cerquita de mí. Ella me abrazó sin entenderlo del todo, pero con una ternura que me llenó el alma. Me pidió que le mandara fotos, que le contara lo que viera. Quiero saber cómo es ese lugar donde vas a estar feliz, me dijo. Y entonces supe que ella sí estaba aprendiendo a ver. No dormí enseguida. Me quedé pensando en todo lo que perdí por quedarme en silencio. En las veces que postergué mis deseos para que otros pudieran vivir los suyos. En las oportunidades que dejé pasar por no incomodar. Me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado esta decisión años atrás. Pero no me amargué. Porque ahora era el momento. Porque aún quedaba vida. Y lo que viene, también merece mis pasos firmes, mis ojos atentos, mi sonrisa sin permiso. Recibí un mensaje de texto de Verónica cerca de medianoche. Solo decía, está bien, haz lo que quieras. No contesté, porque a veces, lo más fuerte que puedes hacer es no responder. No porque guardes rencor, sino porque decides proteger tu paz. Cerré el celular, apagué la luz y me dormí con un corazón distinto. Un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, latía por sí mismo. Me desperté temprano. El cielo estaba despejado. Preparé mi café como cada mañana, pero esta vez, lo tomé en el porche, sintiendo el viento en la cara. Pensé en mi madre. En cómo habría reaccionado si me viera así, tan decidida. Tal vez se habría asustado. O tal vez se habría alegrado. Ella también se postergó toda la vida. Me prometí algo, no seguir ese mismo camino. No repetir esa herencia. Ser yo, sin miedo, aunque tiemble un poco al principio. Miré la fecha en el calendario. Quedaban pocos días. Me sentí emocionada. Me sentí viva. Me sentí mía. Y eso, después de tantos años prestándome a todos, era el mejor regalo que podía darme. ¿Y tú? ¿Crees que está mal poner límites a un hijo adulto? ¿Hasta dónde llega el amor? ¿Y dónde empieza la dignidad? Me preguntaron si lo que hice fue por venganza. Me lo insinuaron con miradas, con silencios, con comentarios disfrazados de preocupación. Es que se vio muy drástico, mamá, dijo Verónica en uno de esos días en que intentó suavizar las cosas sin reconocer el fondo. Pero no fue venganza. Nunca lo fue. Yo no sé vengarme. No me criaron con esa sangre. Yo sé aguantar. Yo sé amar. Yo sé dar. Pero llega un momento en que uno se elige. Y cuando una mujer que siempre se dio a todos, se da a sí misma por primera vez, el mundo entero confunde eso con castigo. No estaba buscando herir a nadie. Estaba buscando volver a mí. Porque me había perdido entre las servilletas dobladas, los trastes lavados, los sacrificios no mencionados. Porque me convertí en sombra sin querer. Y un día me cansé. Y en ese cansancio encontré algo valioso. Claridad. Me miré al espejo y no me reconocí. No por las arrugas. No por el tiempo. Sino por la ausencia de brillo. De sueños. De nombre. Mi nombre se decía solo cuando necesitaban algo. Y ahora, lo estaba diciendo yo. Para irme. Para elegirme. Para empezar. Recuerdo que cuando era joven, tenía sueños sencillos. No quería riquezas. Quería respeto. Querían mi propia mecedora al atardecer. Un rincón donde pudiera leer sin que me interrumpieran. Una mesa donde mi opinión no fuera exagerada. Un cumpleaños donde no tuviera que preparar mi propio pastel. No eran sueños grandes. Pero se fueron postergando tanto que parecieron imposibles. Hasta que un día, sin anunciarlo, decidí que si nadie me los regalaba, yo iba a buscarme uno por uno. Empezando por la libertad. No es castigo. Es justicia emocional. Una justicia que no busca cobrar nada, sino poner cada cosa en su lugar. Verónica lo ha empezado a intuir. Lo noto en la forma en que ya no levanta tanto la voz. En cómo se le baja el tono cuando me habla.
pero todavía no lo entiende del todo. Está enojada, confundida. Me ve como si yo fuera otra. Y es que sí lo soy. No por rencor, sino por evolución. Porque el dolor te cambia. Pero la dignidad te revela. No todo ha sido fácil. A veces, en las noches, me pregunto si hice bien. Si me pasé de firme. Si podría haberlo manejado de otro modo. Pero entonces recuerdo mi rostro en aquella cena. Mi alma encogida, mi voz muda. Y me respondo con ternura, sí, Rosa. Hiciste bien. Porque no hay modo amable de salir de una jaula. Y eso era yo. Una mujer libre encerrada en una jaula de costumbres. De deberes. De expectativas. Y salir de ahí, siempre duele. Pero duele menos que quedarse. Camila ha sido un bálsamo en este proceso. No dice mucho, pero su mirada me contiene. Hace unos días, me dejó una notita en la almohada. Eres la más valiente, decía. Solo eso. Y yo, que me acostumbré a que me llamaran exagerada, dramática, sensible, de pronto fui valiente. Y esa palabra me abrazó más que cualquier disculpa. Porque cuando alguien te ve de verdad, no necesita muchas palabras. Basta una para reconstruir lo que otros quebraron en silencio. No busco que me pidan perdón. Busco que me vean. Que me respeten. Que sepan que mi amor no es automático, que también necesita oxígeno, espacio, reconocimiento. No estoy reclamando nada que no haya dado primero. No estoy pidiendo algo imposible. Solo lo básico, ser considerada. Ser tratada como alguien que aún tiene voz. Porque una madre no deja de ser persona cuando se convierte en madre. Y eso, tristemente, se les olvida a muchos. Una mañana, mientras ordenaba mi ropa para el viaje, encontré una cajita de madera que tenía años sin abrir. Adentro, pulseras, anillos baratos, cosas que guardé sin saber por qué. Entre ellas, una pequeña pulsera con cuentas de colores. Tenía mis iniciales, RM. La había hecho Camila en la escuela, hace muchos años. Me la dio con orgullo, y yo la guardé porque me daba miedo que se rompiera. Ahora la saqué y me la puse. No me importó que se notara vieja. Me importó que se notara mía. La llevé ese día todo el tiempo. Me acompañó mientras lavaba ropa, mientras escribía en mi libreta, mientras preparaba mi mochila de viaje. La sentía como una especie de amuleto. No de suerte, sino de verdad. Porque en esas letras, en esas cuentas simples, estaba mi nombre, estaba el gesto, estaba el recuerdo de alguien que me había amado sin condiciones. Y eso vale más que cualquier palabra bonita dicha demasiado tarde. No dije nada sobre la pulsera. No presumí el viaje. No hice anuncios. Porque cuando uno actúa desde la calma, no necesita aplausos. Las decisiones firmes se hacen en silencio, pero retumban en el alma de quienes te daban por sentada. Me senté en la sala con una taza de té, y me vi las manos. Eran manos marcadas, sí, pero también eran manos que todavía podían sostener. Y no solo a otros. También podían sostenerse a sí mismas. Y ahí entendí que no es venganza. Es reparación. De todas las veces que me callé. De todos los momentos en que me tragué el llanto. De cada vez que serví el plato más grande a otros, y me comí las sobras. No quiero que me celebren por haberme levantado. Quiero que nunca más me tiren. Y si alguna vez lo hacen otra vez, que sepan que ahora tengo fuerza para levantarme sola. Y para irme también, si hace falta. El día llegó. La fecha que había marcado en el calendario con una flor dibujada a lápiz, como si aún me diera pena ilusionarme. Me desperté antes del amanecer. No por ansiedad. Por certeza. Tenía todo listo desde la noche anterior. La maleta junto a la puerta, los documentos en la bolsa que siempre usé para el mandado, ahora convertida en mi compañera de viaje. Me vestí sin prisa, con ropa cómoda y un pañuelo en el cuello que me hacía sentir valiente. No era lujo. Era símbolo. El café me supo distinto. A despedida. A comienzo. Pedí un taxi la noche anterior para evitar favores. No quería depender de nadie. Esa decisión era tan mía que no cabía la interferencia de nadie más. Cuando el coche llegó, el cielo aún estaba oscuro. Las farolas alumbraban tímidas, y el barrio dormía.
Cargué mi maleta sin hacer ruido. Cerré la puerta sin mirar atrás. No por frialdad, sino por respeto a mí misma. Porque a veces, la mirada atrás te roba el paso. Y yo no quería dudar ni un centímetro. Era mi primer viaje sola. Pero también era mi primer acto de total amor propio. El chofer fue amable. Me preguntó si iba de vacaciones. Le dije que sí, pero no supe cómo explicar todo lo que llevaba en esa maleta. Años de espera, lágrimas contenidas, sueños pospuestos, silencios digeridos. Todo eso viajaba conmigo. Me miró por el retrovisor y dijo: «Se ve usted bien contenta». Y sí, lo estaba. No como cuando alguien te da permiso, sino como cuando tú misma te lo das. Llegamos al aeropuerto. Bajé. Y al poner el pie en el andén, supe que había cruzado una frontera que no tenía que ver con geografía. El aeropuerto me pareció inmenso. Gente por todos lados. Ruidos, anuncios, maletas rodando. Por un segundo, sentí vértigo. Pero luego me reí. Porque era la misma sensación que tuve el día que llevé a Verónica por primera vez a la escuela. Miedo. Orgullo. Amor. Me abracé a mí misma y caminé. Mostré mi boleto. Me indicaron dónde hacer el check-in. Y cada paso me hacía sentir más ligera. Como si con cada metro recorrido, dejara atrás años de autoabandono. Me senté a esperar mi vuelo con una botella de agua y mi libreta en las manos. Empecé a escribir sin pensar demasiado. Estoy aquí. Estoy viva. Me elegí. Alrededor mío, familias, parejas, ejecutivos con prisa. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo ahí. Y no hacía falta. Porque no todos los viajes se notan. Algunos son internos. Algunos se dan después de una vida de espera. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me sentí en paz. Me sentí en mi sitio. Me sentí empezando. El altavoz anunció que mi vuelo saldría en breve. Me levanté despacio. Caminé hacia la sala de abordaje. Y justo cuando estaba por entregar mi pase de abordar, escuché mi nombre. Me giré. Y ahí estaba. Verónica. Jadeando. Con la cara desencajada. Había corrido. Venía sin maleta, sin plan. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Solo venía con los ojos abiertos y el orgullo quebrado. Me miró como si no supiera qué decir. Y yo, tampoco dije nada. Porque a veces, las palabras sobran. Y el silencio lo dice todo. Caminó hacia mí. «Mamá, espera», dijo, sin voz. La miré, sin dureza. Solo con verdad. Ella se acercó, me tomó el brazo. «¿Podemos hablar?» Yo asentí, pero señalé el reloj. «Tienes 5 minutos. Luego me voy». No era amenaza. Era límite. Por primera vez, yo marcaba el tiempo. Ella bajó la mirada. «No pensé que lo harías. Pensé que solo estabas enojada». Y yo respondí: «No estoy enojada. Estoy decidida». Ella tragó saliva. Y por un segundo, vi a mi hija, no la adulta. Vi a la niña que todavía quiere entender. Nos sentamos en una banca cercana. Me pidió que la perdonara. Pero no fue una súplica. Fue más bien un intento torpe de recomponer algo que se estaba cayendo. Le dije que no necesitaba mi perdón. Que necesitaba entender que ya no podía volver a tratarme como antes. Que el amor no se da por costumbre. Que la presencia no se exige, se gana. No lloró. Pero la voz le temblaba. Me tomó la mano. «Nunca pensé que fueras capaz de irte así», y yo respondí: «Es que nunca me diste razones para quedarme». El altavoz volvió a sonar. Última llamada para el vuelo. Me levanté. Ella también. Me abrazó, pero no fue un abrazo cómodo. Fue uno lleno de preguntas. De vacíos. De cosas no dichas. Le acaricié el pelo. «No es un castigo, hija.
Es solo mi turno. Me miró con ojos grandes. Tal vez no entendía todo, pero algo había cambiado. En mí, en ella, en lo que éramos. Caminé hacia la puerta de abordaje. Entregué mi pase. Y antes de entrar, me volví una última vez. No por debilidad. Por cierre. Verónica seguía ahí, quietita, como quien empieza a ver lo que antes no quería mirar. Y yo, crucé. No con miedo, con destino. Porque ese paso era el inicio de algo que ya nadie podía detener. El avión despegó con suavidad. Las luces de la ciudad se hicieron pequeñas bajo mis pies, y con ellas también se hicieron pequeñas muchas de las cosas que antes me parecían enormes. Desde allá arriba, la rabia, la culpa, el miedo, todo se veía lejano. Cerré los ojos y dejé que el zumbido constante del motor me arrullara. No dormí. Pensaba en lo que acababa de vivir. En ese abrazo incómodo, en esa mirada de mi hija que parecía buscarme por primera vez en años. Me pregunté si ella realmente entendió algo. Me pregunté si yo ya estaba lista para hablar. Y supe que sí. Pero con otra voz. Con otra forma. Sin cederme de nuevo. Al aterrizar, recibí un mensaje suyo. Cuando regreses, quiero que hablemos con calma. Lo leí varias veces. No contesté enseguida. Hablar con calma. ¡Qué ironía! Toda la vida había hablado con calma, con paciencia, con cuidado, y nadie me escuchaba. Ahora ella pedía calma, como si fuera una novedad. Me dolía un poco, sí, porque era tarde. Porque me habría encantado tener esa conversación años atrás. Pero también entendía que cada quien despierta a su tiempo. Y que el respeto no se exige con gritos, sino con actos. Yo ya había dado el primero. Ahora le tocaba a ella. Durante mi viaje, pensé mucho en cómo sería ese encuentro. Me imaginaba sentadas en la sala, con tazas de café que se enfrían mientras nos buscamos en medio del silencio. Me imaginaba diciendo cosas que guardé por décadas. Recordando los momentos en que me rompí sin que nadie lo notara. Tenía miedo de que me interrumpiera, de que justificara todo, de que dijera, no era para tanto. Porque para mí, sí lo fue. Cada olvido, cada rechazo, cada decisión sin consultarme, sí lo fue. Sí dolió. Y yo tenía derecho a decirlo. Me hospedé en un hotel pequeño, cerca del centro. Caminaba mucho. Observaba a la gente. Me sentaba en los parques. Escuchaba conversaciones ajenas sin querer. Sentía que el mundo era más grande de lo que había creído. Compré un cuaderno nuevo y empecé a escribir frases sueltas. Cosas que no dije. Cosas que me habría gustado oír. Frases como, no estás sola. Tú también mereces descanso. No todo lo que das, regresa, pero eso no te hace menos valiosa. Llenaba páginas sin pensar. Dejaba que las palabras me encontraran. Pasaron los días y algo en mí se hizo más fuerte. Ya no me temblaban las manos al hablar con extraños. Ya no bajaba la mirada cuando pedía algo. Me descubrí preguntando por direcciones, por platillos, por museos. Como si dentro de mí viviera una mujer que siempre estuvo lista, pero que nadie había dejado salir. Y ahora que lo hacía, no pensaba volver a encerrarla. Porque una vez que te reconoces, ya no puedes volver a fingir que no sabes quién eres. El último día del viaje, me senté frente al mar. Dejé que el viento me despeinara, que la arena se metiera en mis sandalias, que el sol me marcara un poco la piel. No llevaba cámara. No tomé fotos. Quería guardar ese momento solo para mí. Miré el horizonte y me dije, esto también era tuyo, Rosa. Y te lo negaste mucho tiempo. No lloré, pero sentí una emoción tan grande, tan limpia, que me hizo cerrar los ojos y sonreír. No necesitaba más. No en ese instante. Al regresar, Verónica fue quien abrió la puerta. Estaba más delgada, más cansada. No sé si por los días, por la ausencia, o por la conciencia. Me abrazó sin hablar. Yo también la abracé. Era distinto. No había urgencia, no había reclamo. Solo un espacio compartido donde empezaba a caber otra forma de estar. Me ayudó con la maleta, me preparó un té. Y por fin, nos sentamos. Frente a frente.
como dos mujeres que tienen una deuda vieja, pero aún quieren saldarla. Empezó hablando ella. Su voz era baja, contenida. Estuve pensando mucho en todo. Me di cuenta de que nunca te pregunté cómo estabas. Siempre asumí que tú podías con todo. Y eso no fue justo. La escuché sin interrumpir. Me tomé mi tiempo. No es que no me importaras. Es que no sabía cómo darte lugar. Me acostumbré a verte sirviendo, y pensé que tú estabas bien así. Me dolía, claro, pero también agradecía la honestidad. Porque era la primera vez que me hablaba desde el reconocimiento y no desde la exigencia. Cuando me tocó hablar, lo hice sin temblores. Verónica, no quiero que te sientas culpable. Solo quiero que entiendas que también me canso. Que también tengo sueños. Que también me dolió quedarme fuera tantas veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me pidió perdón. Le creí. Porque a veces el perdón no viene en forma de palabras, sino en forma de presencia. En estar ahí. En no escapar de la conversación. En sostener la mirada. Y eso estaba haciendo ella. Nos quedamos un buen rato en silencio. Luego me dijo algo que no olvidaré. Quiero aprender a ser una madre como tú, pero sin hacerte sentir como te hice sentir. Le tomé la mano. Entonces ya empezaste. Y en ese momento, no hicimos las paces del todo. Pero comenzamos a construir otra cosa. Más sincera. Más horizontal. Más real. Como debe ser entre dos mujeres que, además de madre e hija, también son personas. Llegar a un lugar nuevo a mi edad no es igual que cuando se es joven. No se trata solo de descubrir calles o probar comida distinta. Se trata de abrir el corazón después de tanto tiempo cerrado. Me bajé del taxi frente al hotel con la maleta en una mano y la dignidad en la otra. No venía escapando de nada. Venía a encontrarme. Y eso cambia todo. El recepcionista me recibió con una sonrisa amable. Me ofreció ayuda, y por primera vez, no dije yo puedo sola por orgullo. Dejé que me ayudara. Porque entender que uno merece apoyo también es madurez. La habitación era sencilla, pero luminosa. Tenía una ventana amplia por donde entraba el sol como si me diera la bienvenida. Me quité los zapatos, estiré los pies y me senté en la cama con una sensación nueva, calma sin culpa. Respiré hondo. Escuché el silencio del lugar. Ningún grito, ningún reclamo, ningún mamá. ¿Puedes? Era solo yo. Mi respiración. Mi latido. Mi espacio. Me sentía extraña, pero viva. Como si recién empezara a recordar quién era cuando nadie me necesitaba. Salí a caminar sin un rumbo claro. Dejé que mis pasos decidieran por mí. Vi un mercado de artesanías, un parque con niños jugando, un grupo de señoras bailando zumba al aire libre. Me senté en una banca a observar. Y ahí, en medio de esa ciudad que no conocía, me sentí menos sola que en muchas cenas familiares. Porque la soledad, cuando se elige, no pesa igual. Porque estar sola no siempre es estar vacía. A veces es estar llena. De ti. Fui a comer a un restaurante pequeño, con mesas de madera y música suave. Me atendió una mujer de mi edad, con el cabello recogido en un moño firme y una sonrisa sincera. Me trató con un respeto que no venía de saber quién era, sino de saber que soy alguien. Me recomendó un plato típico. Lo probé. Estaba delicioso. Pero más que el sabor, me sorprendió el gesto. Que alguien me ofreciera algo sin pedirme nada a cambio. Que alguien me mirara con cuidado, sin conocerme. Me hizo pensar en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí eso. Volví al hotel con el corazón ligero. Subí las escaleras sin apuro. Me detuve frente a un espejo en el pasillo y me miré. No con crítica. Con ternura. Me vi cansada, sí. Pero también entera. También valiente. Me acaricié el rostro como quien reconoce un paisaje querido. Entré a mi cuarto y me senté a escribir. Pero no sobre el dolor. Escribí sobre lo que estaba viendo. Una niña con trenzas que vendía dulces. Un abuelo leyendo el periódico en voz alta. Una pareja joven discutiendo bajito. Detalles. Vida. Cosas que me hacían sentir parte del mundo. Esa noche dormí profundamente. Sin interrupciones. Sin ruido. Sin miedo.
Me desperté con luz natural, con el canto de unos pájaros y un aire fresco que olía a promesa. Me preparé para un nuevo día como quien se prepara para un regalo. Me puse un vestido color coral que casi no usaba porque siempre decían que era muy llamativo. Pero esa mañana, quise que el mundo me viera. Salí a caminar con una flor en el cabello. Sonreía a quien me cruzaba. Me sentí hermosa. Y no necesitaba que nadie más lo confirmara. En una de esas caminatas, recibí una llamada. Era Camila. Contesté con el corazón brincando. Abue, ¿cómo estás? Me alegró tanto oír su voz. Hablamos de tonterías, de cosas del colegio, de sus dibujos, de lo que quería hacer cuando creciera. Luego me dijo, estoy en tu cuarto. Me gusta estar aquí. Me siento cerquita de ti. Me mordí los labios para no llorar. Porque entender eso, que mi ausencia se había vuelto presencia para ella, fue una de las cosas más profundas que viví. Le pedí que me contara qué veía desde la ventana. Me dijo que el árbol del patio se movía con el viento, que el limonero tenía flores, que la casa olía a ti. No dijo a tu comida ni a tus cosas. Dijo, a ti. Y eso me tocó, porque significaba que, aunque no estuviera físicamente, algo de mí seguía presente. Y no como un objeto, como un hogar. Porque eso somos las abuelas muchas veces, hogar con pies. Pero hasta las casas necesitan mantenimiento. Y yo estaba empezando a pintarme por dentro. Después de colgar, me quedé un largo rato mirando el cielo, pensando en cómo la vida te da oportunidades cuando menos lo esperas. Pensando en cómo, a veces, necesitas irte para que otros aprendan a mirar tu lugar. No por ego, por verdad. Porque cuando te quedas donde no te valoran, enseñas que eso es lo que mereces. Y yo ya no quería enseñar eso. Quería enseñarle a Camila otra cosa. Que una mujer puede decir no. Que una mujer puede hacer las maletas y partir. Que una mujer puede volver a sí misma y florecer. Esa tarde me regalé algo que nunca había hecho. Me metí a una tienda de ropa solo para probarme cosas. No iba a comprar. Solo quería verme con otros ojos. Me medí un vestido blanco largo, con flores azules. Me quedaba suelto, pero me hacía sentir como si caminara sobre nubes. Me miré de frente. Y me dije, esto también es parte de sanar. Elegirte, aunque sea en detalles. Consentirte, aunque nadie más lo haga. Verte linda para ti, aunque nadie lo note. Porque no se trata de gustar. Se trata de reconocerte. Cerré el día en una cafetería, con una rebanada de pastel que compartí conmigo misma. Le di una mordida y me reí bajito. Porque sabía que, aunque parecía un gesto simple, en el fondo, era un acto de justicia. Estaba celebrando algo que no todos entienden. Estaba celebrando haber vuelto a mí. Y eso, en este mundo que insiste en que las mujeres mayores deben quedarse quietas, es una pequeña revolución. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu ausencia enseñó más que tu presencia? ¿A veces irse es más fuerte que quedarse? Una mañana cualquiera, mientras caminaba por un mercado local, encontré un pequeño puesto de papelería artesanal. Tenían cuadernos hechos a mano, con portadas de tela, hojas gruesas y aroma a tinta antigua. No iba buscando nada, pero uno de esos cuadernos me llamó, como si me conociera. Tenía flores bordadas y una cinta para cerrarlo. Lo compré sin pensarlo mucho. Lo guardé en mi bolso como quien guarda un secreto. Esa noche, después de cenar sola en un rincón del hotel, lo saqué y escribí en la primera página, cartas que nunca envié. Y empecé a soltar. La primera carta fue para mi esposo. Para el hombre que se fue hace tantos años, y cuya ausencia llenó la casa más que su presencia. Le escribí cosas que nunca me animé a decirle. Que muchas veces me sentí sola aún cuando él estaba ahí. Que cargué con el peso de la casa, de las decisiones, de las dudas, mientras él se refugiaba en su silencio. Pero también le agradecí. Porque en medio de todo, fue un buen padre. Porque aunque me falló como compañero, me dejó el mayor amor de mi vida, Verónica. Cerré la carta con un te perdono que no me había permitido antes. La segunda carta fue para Verónica. No para la mujer adulta que me gritó aquel día, sino para la niña que una vez se colgó de mi falda y me decía que yo era su casa.
Le conté cuánto me dolió verla endurecerse con los años. Cómo me partía el alma cuando me hablaba con prisa, como si yo no mereciera su tiempo. Le dije que nunca dejé de amarla, ni siquiera en mis momentos más tristes. Y que mi decisión de alejarme no fue por rencor, sino por necesidad. Para que ella también aprendiera que el amor no puede ser siempre una deuda. La tercera carta fue para mí. Fue la más difícil. Me senté frente al espejo antes de escribirla, mirándome sin filtros. Me pedí perdón por haberme ignorado tantos años. Por haber dicho que sí cuando quería gritar no. Por haber aceptado migajas cuando yo merecía un banquete. Me agradecí por seguir viva, por no rendirme, por no apagarme del todo. Me prometí no volver a callarme por miedo. No volver a minimizar mi dolor para sostener a otros. Y sobre todo, me prometí empezar a quererme no solo por lo que doy, sino por lo que soy. Cada letra, cada renglón, era un pedazo de historia liberada. Sentía que al escribir, me sacaba capas de piel que ya no me servían. No lloré. O al menos no como antes. Fueron lágrimas suaves, sin urgencia. Lágrimas que no pedían consuelo, sino reconocimiento. Y eso, entendí, es también una forma de sanar. Llené varias páginas. Algunas las doblé con cuidado. Otras las arranqué sin culpa. Porque algunas verdades necesitan ser dichas, pero no conservadas. Al menos no para siempre. Una de esas noches, decidí llevar una carta al mar. Era la carta para mí. Caminé descalza por la arena, sentí el agua fría en los tobillos y el viento jugando con mi cabello. Me senté frente a las olas, rompí la hoja en pedacitos pequeños y los dejé ir con la marea. Vi cómo se alejaban, flotando primero, hundiéndose después. Fue simbólico, sí, pero también real. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era drama. Era paz. Era mi forma de decirme, ya basta. Ahora sí, ya basta. Volví al hotel ligera. Como si mi cuerpo también hubiera dejado ir un peso antiguo. Dormí profundamente esa noche, sin sueños, sin sobresaltos. Solo descanso. Y al despertar, sentí algo nuevo, espacio. Como si dentro de mí hubiera más lugar para mí misma. Como si por fin pudiera llenar ese vacío con lo que yo elija, no con lo que los demás dejan. Me preparé un té, abrí el cuaderno de nuevo, y esta vez no escribí cartas. Escribí planes. Escribí a qué lugares me gustaría ir después. Qué cosas me gustaría probar. Qué tipo de personas quiero cerca. No como una lista de deseos, sino como una declaración de intenciones. Porque cuando una mujer empieza a elegir desde el amor propio, el mundo cambia de color. Ya no se trata de esperar. Se trata de crear. Y yo estaba empezando a hacerlo, con la tinta, con las palabras, con el valor que había nacido en mis propias manos. Guardé el cuaderno con cuidado. No lo escondí. Lo dejé sobre la mesita, visible, porque esas cartas, aunque no fueran enviadas, ya no eran secretos. Eran testigos. Eran memoria. Eran testamento de una mujer que volvió a escribirse a sí misma. Cerré los ojos un momento y me imaginé contándole esto a Camila dentro de unos años. No para que me admire, para que sepa que no es pecado elegirse, que no es egoísmo partir cuando el alma lo necesita. Esa mañana salí a caminar con paso firme. Me compré un helado. Me senté en una plaza a ver a los pájaros pelear por migajas. Me reí sola. No por soledad. Por dicha. Porque había sobrevivido a mi propia historia. Porque estaba viva. Porque estaba libre. Y eso también merece celebrarse. Nunca fui de tomarme fotos. Siempre era la que sostenía la cámara, la que se aseguraba de que todos salieran sonrientes, la que decía más a la izquierda o espérate que no hay luz. En las fotos familiares, salgo pocas veces. Y cuando salgo, casi siempre estoy desenfocada o de fondo. Me acostumbré a eso, a no verme, a no querer verme. Pero durante este viaje, algo cambió. No por vanidad, por afirmación. Porque quería registrar, aunque fuera para mí sola, este momento en el que decidí existir con más fuerza que nunca. La primera foto que me tomé fue accidental. Un señor me ofreció ayuda para sacarme una junto al mural de mariposas que vi en el centro. Me reí, dije que no hacía falta, pero él insistió.
Se ve muy bonita ahí, señora. Tiene que llevarse el recuerdo. Acepté. Posé sin saber muy bien cómo. No hice la típica sonrisa forzada. Solo miré al horizonte. Cuando vi la imagen en su celular, me reconocí. No como la de antes, como la de ahora. Y me gustó. Me vi digna. Me vi presente. Me vi viva. Después de eso, empecé a buscar momentos que quería conservar. No para subirlos a ninguna parte. No para mostrarle a nadie. Para mí. Para cuando me olvide. Para cuando dude. Me tomé una comiendo tamales en una plaza. Otra caminando bajo la lluvia con una bolsa de pan en la mano. Una más en el museo, mirando una escultura de mujer rota. Me sentí reflejada. Le pedí a una turista que me captara desde atrás, mirando el mar. Y me prometí, esta mujer, la que ves aquí, no se vuelve a perder. Un día, Camila me escribió, ¿tienes alguna foto tuya del viaje? Me sorprendió, porque nunca antes me lo había pedido. Le mandé la del mural de mariposas. No dije nada más. Al rato, vi que la había subido a sus redes. Con una frase que me desarmó por completo, mi abuela es la más valiente. Leí eso y se me hizo un nudo en la garganta. No por orgullo, por gratitud. Porque alguien me estaba viendo por fin, sin que yo tuviera que hacer malabares. Porque esa niña estaba aprendiendo lo que yo apenas estoy empezando a aprender, que ser fuerte también es decir basta. Esa publicación tuvo varios comentarios. Tías, amigas de Verónica, gente del barrio. Algunos decían que me veía diferente. Otros, que se notaba que lo estaba pasando bien. Uno dijo, qué bueno que se dio su espacio. No respondí. No sentí necesidad. Pero lo leí todo. Porque a veces necesitamos saber que afuera también notan el cambio que empieza dentro. No para validarnos, sino para constatar que no estamos locas. Que el cambio es real. Que florecer después de los 60 no solo es posible, es urgente. Verónica también comentó. Solo puso un emoji de corazón. Nada más. Pero para alguien como ella, eso ya es decir mucho. Y no me aferré a eso. No lo interpreté como redención. Solo como una pequeña puerta que se entreabre. Y eso basta. Porque cuando uno deja de rogar amor, el amor que llega, por mínimo que sea, se recibe distinto. Ya no te hace arrodillarte. Ya no te rompe. Te toca con respeto. Y eso es otra forma de amor. Seguí tomándome fotos durante los últimos días. Me hice una lista mental de las cosas que quería guardar en imágenes. Una sonrisa sin culpa. Una caminata sin prisa. Una comida disfrutada en silencio. Me tomé una en bata, con el pelo suelto, escribiendo en mi libreta. Otra en un columpio. Me costó subir, pero lo logré. Y cuando vi esa imagen, una mujer grande, riendo con los pies colgando, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si la niña que fui y la abuela que soy, por fin se hubieran dado la mano. Decidí imprimir algunas al volver. Las quería tener en físico. No por nostalgia. Por testimonio. Porque mi historia merece ocupar espacio. Merece un marco. Merece estar en la pared. Elegí la del mural, la del mar, la del columpio. Y una muy especial, una selfie mía, con el rostro sin filtros, con arrugas, con ojeras, pero con una luz en los ojos que hacía años no veía. Esa, la puse en mi mesa de noche. Para que cada mañana, al despertar, me recuerde quién soy. Y todo lo que me costó volver a serlo. Camila me escribió otra vez. ¿Me mandas más? Le mandé todas. Sin pena. Sin recortes. Me contestó con un audio. Estás hermosa, Abue. Pero no por lo que llevas puesto, sino porque se nota que te elegiste. Cerré los ojos y apreté el celular contra el pecho. Porque eso era todo. Que ella lo entendiera. Que lo llevara en su memoria. Que supiera que su abuela no solo le enseñó a cuidar a otros, sino también a cuidarse a sí misma. Y entonces entendí algo más profundo. Que cada foto no era solo una imagen. Era una declaración. Una evidencia de que la mujer que otros vieron como sombra, ahora caminaba bajo la luz. Y eso era historia. No la que se cuenta con fechas,
sino la que se vive con verdad. Volver nunca es igual que irse. Cuando una se va rota, con dudas, con tristeza, regresar puede ser un riesgo. Pero yo no volvía así. Volvía completa. No perfecta, no ilesa, pero sí entera. Volvía a mi casa con la cabeza en alto, con la piel marcada por el sol y el alma un poco más firme. No llevaba recuerdos costosos ni bolsas de regalo. Llevaba fotos, palabras escritas, pasos recorridos. Llevaba el peso justo. Me bajé del taxi frente a la puerta y respiré hondo antes de tocar el timbre. Escuché pasos del otro lado. Y entonces supe que algo también había cambiado aquí. Verónica abrió. Me sonrió con la mitad de la cara, como si aún no supiera cómo recibirme. Yo tampoco sabía cómo saludarla, así que simplemente la abracé. No fue largo. No fue incómodo. Fue sincero. Camila llegó corriendo desde el fondo. «Abue», gritó y se lanzó a mis brazos como si los días se hubieran contado por abrazos no dados. Me sostuve fuerte, porque esa niña, sin saberlo, había sido mi faro en medio de toda esta tormenta emocional. Sentí su olor, su pelo, sus manitas en mi espalda. Y me dije, esto sí es hogar. Entré y la casa olía distinto. No sabría decir si era el incienso nuevo, la ausencia de mi presencia o simplemente el hecho de que ahora miraba con otros ojos. Mis cosas estaban en su lugar. Pero el aire se sentía más liviano. Subí al cuarto y dejé la maleta en el rincón. No la abrí de inmediato. Me senté en la cama, en silencio, como quien se sienta en un templo. Porque mi cuarto, por años usado como cuarto de servicio emocional, ahora era otra vez mío. Camila entró detrás de mí. Me miró seria. ¿Estás feliz?, me preguntó. Y sí, lo estaba. Bajé más tarde. Verónica me había preparado té. No dijo nada mientras me lo servía. Yo tampoco. A veces el silencio es una forma de respeto. Nos sentamos frente a frente. Ella bajó la mirada varias veces. Pero no lloró. Solo respiraba fuerte. «Gracias por volver», dijo al fin. No respondí con palabras. Solo le tomé la mano. Y en ese gesto, le dije todo. No estaba aquí para reclamar. Ni para restregar nada. Estaba para continuar. Con otras reglas. Con otro tono. Con otra versión de mí. La cena fue tranquila. Camila contaba cosas del colegio. Yo escuchaba con atención, como antes, pero con un nuevo filtro. Ya no sentía que debía intervenir en todo. Ni opinar en todo. Solo estar presente. Mirar. Acompañar. Verónica preguntó si podía ver más fotos del viaje. Saqué algunas. Ella sonrió al ver la del columpio. No sabía que aún podías hacer eso. Le respondí, ni yo. Y las dos reímos. Fue una risa tímida, pero real. Como un brote después de la sequía. Después de cenar, subí a descansar. Estaba agotada, pero tranquila. Me acosté en mi cama, que ahora se sentía más cómoda que nunca. No por el colchón, por la paz. En la mesita había algo que no estaba antes. Una carta, doblada, con mi nombre escrito a mano. La reconocí de inmediato. Era la letra de Verónica. Dudé en abrirla. Tenía miedo de lo que podía encontrar ahí, pero también curiosidad. Y un poco de esperanza. Apagué la luz principal, encendí la lámpara de noche, y comencé a leer. Cada palabra era un hilo suelto que ella trataba de coser. Mamá, nunca entendí lo que significabas hasta que te fuiste. Perdón por no verte. Perdón por exigirte tanto. Perdón por no preguntarte cómo estabas. Espero poder aprender a ser mejor hija. Espero que no sea tarde. Cerré los ojos al terminar. Respiré. No lloré. Sentí una especie de temblor suave en el pecho. No de tristeza. De alivio. Porque aunque la herida no desaparece con disculpas, la intención de sanar siempre se agradece. Guardé la carta en el cajón de la mesita. No respondí de inmediato. Quería dejar que esa semilla creciera sola. No quería apresurar el proceso. Al día siguiente, desayunamos juntas. Verónica me miraba más seguido a los ojos. No con culpa. Con presencia.
Me escuchaba. Me ofrecía cosas sin que yo las pidiera. No eran gestos grandes, pero venían del lugar correcto. Y eso se siente. Camila me enseñó un dibujo que hizo. Ella, su mamá y yo, de la mano. Todas con coronas. Reinas, decía. Me lo dio con orgullo. Lo colgué en mi cuarto. Los días siguientes fueron suaves. Sin grandes declaraciones. Sin escenas. Solo momentos compartidos. Un té por la tarde. Una caminata breve. Una charla corta. El silencio ya no era tenso. Era cómodo. Porque a veces no se trata de decir todo. Se trata de estar. De mirar diferente. De saber que la otra persona también está haciendo un esfuerzo por no repetir lo mismo. Yo lo notaba. Ella también. Y aunque aún había heridas, había también voluntad. Y eso es un comienzo. Una tarde, mientras doblaba ropa, Verónica se acercó. Me tomó del brazo. Mamá, ¿vas a volver a viajar sola? Me quedé pensativa. Quizás sí. O quizás no. Pero ya no me voy a quedar donde no me sienta bienvenida. Me miró y asintió. No protestó. No cuestionó. Solo entendió. Porque ahora, después de todo lo vivido, sabíamos que los lugares también se construyen con el respeto. Que la familia no es solo sangre. Es elección diaria. Es como tratas al otro cuando nadie te está viendo. Me recosté esa noche sintiéndome otra vez en casa. Pero no porque la casa hubiera cambiado, sino porque yo volví distinta. Volví con límites. Con voz. Con fotos. Con cartas. Con la memoria fresca de una mujer que decidió no seguir esperando que la quieran bien, y empezó por quererse ella. Y eso, ya no me lo quita nadie. No abrí la carta otra vez en días. La dejé en el cajón, como quien deja un plato servido para cuando el hambre emocional aparezca. No era por desinterés. Era respeto. Porque las palabras necesitan reposar. Y también porque quería estar segura de que, al leerla de nuevo, no lo haría desde el dolor, sino desde la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero una tarde, mientras llovía afuera y Camila dormía la siesta con la boca entreabierta como cuando era bebé, sentí que era el momento. La saqué. La alicé con las manos. Y la leí en voz baja. Sé que muchas veces te hablé como si fueras mi sirvienta. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Lo hacía por costumbre. Porque así fue siempre. Porque me acostumbré a que tú dieras sin preguntar. Esa frase me hizo detenerme. Sentí una punzada en el pecho. Pero no era tristeza. Era reconocimiento. Aceptar lo vivido con verdad. Seguí leyendo. No sabía que eras humana. Que te cansabas. Que te dolía. Que soñabas. Pensé que siempre estarías ahí, como el sillón, como el reloj de la pared. Y sí, muchas veces me sentí así, mueble útil, objeto amado sin cuidado. Más adelante, su tono cambiaba. Se volvía más suave. Mamá, ahora entiendo por qué te fuiste. No lo comparto todo, pero lo entiendo. Y me duele haber necesitado perderte un poco para valorarte más. Quiero aprender a verte como persona, no solo como mamá. Quiero conocer tus gustos. Saber qué te hace reír. Qué te enfurece. Qué te emociona. Y ahí, sí lloré. Porque esa era la hija que siempre esperé. No la que me necesitaba. La que me veía. La que me escuchaba sin que yo gritara. Terminaba diciendo, me gustaría que me enseñaras cómo lo hiciste. Cómo fuiste tan fuerte sin dejar de ser buena. Cómo lograste irte sin quedarte vacía. Porque yo quiero ser como tú, pero sin tener que pasar por tanto dolor. Cerré la carta. Me quedé sentada en silencio. Era mucho. Era bello. Era verdad. Y por eso mismo, no sentí urgencia en responder. Porque hay cartas que se responden con actos. Con presencia. Con paciencia. Decidí no decirle nada todavía. Solo mostrarle que sigo aquí. En los días siguientes, empecé a compartir con ella desde otro lugar. Le contaba cosas pequeñas, como me gustaba el olor de la albahaca en las manos, como soñaba con aprender a nadar aunque ya no tuviera edad para eso. Hablábamos como si nos estuviéramos conociendo.
Ella me escuchaba con una mezcla de culpa y admiración. Y yo, me permitía hablar sin el miedo de ser juzgada. Porque eso también se aprende, que el respeto no es solo no gritar. Es también escuchar sin querer corregir. Un domingo, mientras cocinábamos juntas, se detuvo un momento. «Te hice mucho daño, ¿verdad?», me preguntó. La miré a los ojos. «Sí, pero más que daño, me hiciste invisible». Su rostro se endureció un poco. Trató de no llorar. «Perdón». Asentí. «Te creo. Pero lo importante es que ya no quiero ser invisible para ti. Quiero que, si algún día me miras cansada, no me digas, descansa, sino que me ofrezcas sentarte conmigo». Ella sonrió. «Lo haré». Y lo hizo. Ese día no me dejó lavar los trastes. Empezamos a salir las dos solas. A veces al mercado, otras veces a caminar por la colonia. Hablábamos de cosas sencillas. Pero yo notaba cómo ella bajaba la velocidad, como ya no daba por hecho mi disponibilidad. Empezó a preguntarme cosas como, ¿estás de humor? ¿O quieres venir o prefieres quedarte? Detalles. Cambios. Cosas pequeñas que para mí eran gigantes. Porque ver a tu hija deshacer la imagen que tenía de ti como utilería, es una forma de renacer juntas. Camila también lo notó. Un día me abrazó y me dijo, «Mamá ya no te grita tanto». Reímos. «Tú también lo notabas». «Claro, abue. Pero ahora siento que ella te quiere más bonito». Y esa frase me desarmó. Porque querer también tiene formas. Y yo merecía una forma más bonita de ser querida. Una que no doliera. Una que no exigiera tanto silencio. Una que me dejara espacio para ser quien soy, sin miedo. Una noche, Verónica me sorprendió con una taza de chocolate caliente. Nos sentamos en el porche, las dos en silencio. «¿Sabes?», dijo, «antes yo pensaba que tenerte cerca era normal, que siempre estarías. Y ahora, no quiero darte por sentada nunca más». Me recargué en la silla. «No hace falta que jures eso. Solo no olvides que yo también existo cuando no te sirvo». Me miró con respeto. «Lo estoy aprendiendo». «Lo estás intentando», le corregí con una sonrisa. Y ella rió. Esa risa fue diferente. Era ligera, humana, cálida. Esa misma semana, mientras acomodaba mis cosas en el closet, encontré la carta. La leí una vez más. Esta vez sin dolor. Solo con gratitud. Y la doblé de nuevo, con cuidado, y la guardé entre las páginas del cuaderno donde escribí mis otras cartas. Porque esa sí merecía quedarse. No como recuerdo, como semilla. Y entonces supe que, aunque no todo estaba resuelto, algo esencial sí lo estaba. Ya no estábamos repitiendo lo mismo. Ya no éramos las mismas. Y en ese nuevo espacio que se abría entre ella y yo, podíamos por fin caminar juntas. Desde el amor. Desde la verdad. Desde el respeto que ahora sabíamos construir. Pasaron unas semanas desde mi regreso, y la vida volvió a tener ritmo, pero no el de antes. Este era un ritmo distinto. Más pausado. Más mío. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no la habitaba con resignación, sino con presencia. Me levantaba temprano, regaba las plantas, tomaba mi café con calma. Verónica salía al trabajo con una sonrisa ligera. Camila me dejaba notitas en la puerta del cuarto. La paz ya no era un milagro. Era una decisión compartida. Y eso valía todo. Pero algo dentro de mí empezaba a inquietarse otra vez. Una mañana, mientras acomodaba mis papeles, encontré el sobre con la propuesta de viaje que Juan me había dado. El que dejé para más adelante. Lo abrí y repasé cada palabra. Sentí una mezcla de emoción y duda. ¿Irme otra vez? ¿Dejar la casa, aunque sea por unos días? Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí decía que sí, que aún había camino, que aún había cosas que ver, personas por conocer, aromas por descubrir. No era huida, era curiosidad, era deseo de seguir viviendo con intención. Preparé mi maleta con menos peso, no por olvido, por elección. Solo llevé lo necesario. Esta vez no me despedí de forma dramática. Solo les dejé una nota: voy a visitar una amiga. No se preocupen.
Estoy bien. Sigo caminando. Verónica me respondió con un mensaje corto. Te entiendo. Que disfrutes. Y Camila me abrazó esa mañana, como si supiera que su abuela ya no era solo la mujer que esperaba, sino la que caminaba con pasos firmes hacia donde su alma la llamara. El destino era distinto. Más tranquilo. Un pueblo pequeño entre montañas, con calles empedradas y casas con ventanas coloridas. Me instalé en una posada sencilla, atendida por una señora mayor que me recordó a mí misma hace algunos años. Hablamos de nuestras hijas, de la vida, de las cosas que callamos. En su compañía, me sentí vista de nuevo. No como madre, no como abuela, como mujer. Una mujer que aún tiene historias por vivir, y que no necesita pedir permiso para hacerlo. Caminé por senderos, visité talleres de cerámica, aprendí a tejer con palma. Me reí con desconocidos, probé dulces que jamás había comido. Me senté a ver los atardeceres como si el tiempo no me apurara. Y fue ahí, en uno de esos atardeceres, que comprendí algo profundo. Este viaje no era un premio por haber sufrido. Era parte de mi derecho de estar viva. Y vivir no es solo cuidar a otros. Vivir también es cuidarte tú. Elegirte. Y volver a empezar, todas las veces que haga falta. Llevaba una libreta conmigo, la misma donde había escrito las cartas. Esta vez escribía otras cosas, cosas que veía, olores nuevos, fragmentos de conversaciones ajenas. Pero también escribía frases sueltas que me salían del alma. La vida no termina cuando otros dejan de verte. Termina cuando tú dejas de verte. O esta otra, irse no siempre es partir. A veces, irse es llegar. Sentía que por fin había encontrado mi voz. Una voz que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Una tarde, mientras tomaba té en el patio de la posada, una niña se me acercó. Tenía unos 8 años. Me miró fijo y me dijo, «Usted está viajando sola». Asentí. Sonrió. Mi abuela también lo hace. Dice que es más valiente que muchas personas jóvenes. Le sonreí. Tu abuela tiene razón. Ella se fue corriendo, feliz. Y yo, me quedé con el corazón tibio. Porque supe que en algún lugar, mujeres como yo estábamos empezando a ocupar el lugar que siempre merecimos. En mi último día, me senté frente al lago del pueblo. El cielo estaba rosado, el agua quieta. Abrí la libreta y escribí solo una frase. No era un viaje, era volver a mí. Cerré los ojos y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No de tristeza, de realización. Porque por fin entendía todo. Que no necesitaba que otros me dieran lugar. Yo ya lo había encontrado. Y que incluso si me volvía a perder algún día, ya sabría el camino de regreso. Porque estaba dentro de mí. Volví a casa con pasos livianos. Esta vez, Verónica me estaba esperando en la puerta. No con ansiedad. Con ternura. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó. Estuvo bien. Estuve bien. Nos abrazamos. No era despedida. Era bienvenida. Camila me trajo flores silvestres. Para que tu cuarto siga oliendo a ti, me dijo. Y entendí que esa niña no solo había visto mi cambio. Lo estaba heredando. Lo estaba sembrando en ella. Y ese fue mi verdadero legado. Esa noche, me senté en mi cama con la libreta en el regazo. Miré la última página y escribí una última frase. No quiero que me recuerden por lo que aguanté. Quiero que me recuerden por lo que me atreví. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa. Apagué la luz. Y dormí como nunca antes. En paz. Completa. En casa. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacer las maletas no para escapar, sino para volver a ti? Y si hoy te sientes rechazada, desplazada o invisible en tu propia familia, por favor, no permitas que eso te haga dudar de tu valor. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Eres la raíz que sostuvo generaciones enteras. Eres historia que camina, que abraza, que enseña. Y aunque te hayan corrido de un viaje, jamás podrán sacarte del mapa de los corazones verdaderos. No tienes que rogar por espacio donde tú misma construiste la casa. A veces, el amor propio empieza cuando dejamos de pedir permiso para existir. Rosa María no se vengó. Solo se recordó a sí misma. Y ese acto fue revolución silenciosa.
Así que si te sientes olvidada, mira a tu reflejo hoy y dile, yo también merezco celebrar. Yo también merezco elegir. Porque aún quedan destinos hermosos que solo tú puedes descubrir. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y comparte con alguien que también necesita recordar que su tiempo no ha terminado. Apenas está empezando. Hoy viste cómo una frase puede doler, pero también puede despertar una reacción que nadie esperaba. Pero esta no fue la primera vez que la dejaron de lado por otra persona. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando fue su hijo quien decidió darle su lugar a su suegra, y la respuesta llegó de una forma que él jamás olvidará. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada actitud como esta demuestra que el respeto se gana, y también se exige. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.